Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Angie Santana y estamos aquí en mi canal entregada a Cristo. Hoy me estoy presentando, ¿verdad? Porque quería hablar sobre esta ley que están contemplando en Estados Unidos para declarar el Nuevo Testamento como un libro antisemita. Primero que nada, a mí me gusta ir al grano con las cosas, no me gusta darle rodeo. Primero que nada, antisemita. O sea, los hijos de Sem no son solamente los judíos o los israelitas. Los hijos de Sem son toda esa gente que vive en Oriente. Y hoy en día, con todas estas mezclas que hemos habido, no se sabe quién es semita y quién no. Porque las razas se han ido mezclando. Eso es una. O sea, los semitas, los hijos de Sem, son los turcos, son los árabes, son los persas, son los israelitas. O sea, si nosotros los cristianos somos antisemitas, pues somos anti toda esa gente. Que no es cierto, porque nosotros no tenemos nada en contra de ninguno, porque por todos murió Cristo, por todos Cristo, por todas las almas Cristo las quiere salvar y por eso murió por todos nosotros, por judíos y por gentiles, que son todo el resto. Entonces, si vamos a hablar, ¿verdad? Si vamos a hablar como cristianos, sabemos que los judíos tuvieron mucho que ver en la muerte de Cristo. Eso no estamos diciendo que vayan contra los judíos, que vayan contra los israelitas. No está, ningún cristiano nunca ha predicado eso. Nunca un cristiano ha predicado eso, al contrario. Nosotros siempre hemos reconocido, porque también en el Nuevo Testamento el Señor nos habla de que los israelitas son su pueblo, a pesar de que se equivocaron al entregar a Cristo. Porque los romanos fueron los que le dieron muerte a Cristo, pero fue porque los israelitas los incitaron y los presionaron para que lo hicieran. Porque a Cristo ni tan siquiera un juicio le hicieron, y tan siquiera no fue una opción la cárcel para Cristo. Pero porque era el plan de Dios que Él muriera por todos nosotros. Y Cristo mismo lo dice en la palabra, que a Él no le quitan la vida, sino que Él la está entregando. Ahora, hay de los que, ¿verdad?, se prestaron para eso. Esperábamos que fueran los romanos los de la idea y de la ejecución, pero no, fue su pueblo, Israel. Entonces, obviamente, como en toda la historia, no todos los israelitas fueron partícipes de la muerte de Cristo. Fueron quienes, los de posición, los sacerdotes y los fariseos. Esos fueron los que incitaron a que mataran a Cristo. Que mucha gente también apoyó eso, también como en toda la historia, que siempre hay gente que apoya y gente que no apoya. Y gente que creyeron en Cristo, fueron muchos los judíos que creyeron en Cristo. Entonces, como en todos los países hasta hoy día, en Puerto Rico yo puedo ver que no todo el mundo cree al Evangelio, pero mucha gente sí cree. Es la historia que siempre se repite. O sea que nosotros no somos antisemitas. Nosotros, el Nuevo Testamento no habla en contra de los israelitas. El Nuevo Testamento, inclusive en Romanos 11 creo que es. En Romanos 11. El Señor nos habla de que nosotros no nos actemos, porque nosotros somos injertados, porque ellos despreciaron a Cristo, al Mesías de ellos, que vino primero para ellos, y eso está claramente en el Nuevo Testamento. El Señor vino para su pueblo primero, a ellos los hizo participantes primero, ellos lo rechazaron, no todos obviamente, pero la mayoría lo rechazaron, y entonces el Señor
luego que terminó de predicarle a los israelitas, entonces continuó con nosotros los gentiles. Y también nosotros fuimos participantes. Entonces todos aquellos que no aceptaron a Cristo como el Mesías, pues nosotros entramos por ellos a la salvación. Y la salvación vino a nosotros por medio del pueblo de Israel. Por eso nosotros respetamos tanto al pueblo de Israel, porque el Señor nos aclara aquí y nos dice en el Nuevo Testamento que no nos jactemos porque nosotros entramos en la salvación por aquellos que lo despreciaron, que no nos jactemos ante el pueblo de Israel. Por eso, no, porque nuestro Dios nos enseña a ser misericordiosos y a ser justos. Y eso no sería ninguna justicia, que nosotros ahora nos estuviéramos actando con el pueblo de Israel. Ustedes menospreciaron a Dios y nosotros entramos en la salvación porque ustedes. No, el Señor dice, ellos son mi pueblo. El Señor nos enseñó que ellos son su pueblo y que en un momento dado que Dios tiene determinado va a bregar con ellos también, porque el propósito de Dios no es que persigan a los israelitas por el error que cometieron, porque era un plan de Dios que como quiera se cumplió, que se debió haber cumplido con los romanos, sí, pero como quiera Dios quiere salvar a su pueblo, porque por ello fue que empezó la promesa. Y Dios, que es tan misericordioso y tan clemente, quiere salvar a los israelitas también como al resto del mundo. Entonces, déjame ver si encuentro rápido en Romanos. Bueno, ya les hablé de que en Romanos dice que no nos actemos nosotros ante el pueblo de Israel, que no nos creamos la supereminente grandeza de que nosotros creímos y ellos no. Ni nada de eso. El remanente de Israel. No me acuerdo en qué versículo era. Pero dice... Dice que no nos actemos. Mira pues la bondad de Dios y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la voluntad pues de obras, de otra manera, tú también serías cortado. Ay, no me acuerdo. Míralo aquí. Y en el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese insertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero
tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, el Señor nos dejó claro a nosotros los cristianos que esto no era para nosotros actarnos contra el pueblo de Israel, que esto era un aprendizaje, ¿verdad? Una forma del Señor enseñar la grande misericordia que tiene y que Él nos tiene a excepción de personas. El Señor empezó un plan y lo cumplió como Él lo estableció, que Israel sería bendición para todas las naciones, y así fue, porque de Israel salió el Mesías. Que ellos no hayan disfrutado del Mesías, ¿verdad? Los que no han querido creer en el Mesías, que son la mayoría, si ellos no han querido disfrutar de la salvación que Cristo nos dio, pues eso es su elección. Nosotros sí queremos disfrutar de la salvación que Cristo nos dio. Entonces, no sé por cuál es el issue, entonces nosotros, cuál es el issue del Congreso de Estados Unidos de decir que el del Nuevo Testamento es antisemita, cuando el Nuevo Testamento, el Señor siempre nos ha enseñado a ver a Israel como su pueblo, a pesar de sus faltas o de sus errores, ¿verdad? El Señor a nosotros los cristianos siempre nos ha enseñado a ver a Israel como su pueblo amado, a quien se lo toque, toca a la niña de los ojos de Dios. Y a nosotros nos queda claro. Muchos otros sí están haciéndole daño a Israel con hipocresía. Nosotros no. Nosotros sabemos que al Dios que amamos, el Dios que amamos es judío. Nació en Israel. Y ese Dios a quien amamos, todo lo que Él ama, nosotros lo amamos. Y todo lo que Él odia y desprecia, nosotros lo despreciamos. O sea, el pueblo de Israel nosotros lo amamos. Amamos al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo donde nuestro Mesías nació, nuestro Salvador, nuestro Redentor nació. Y eso es un punto muy, muy importante para nosotros todos los cristianos. Que nuestro Mesías es judío, nuestro Mesías es israelita. No podemos ponernos en contra de Israel jamás, jamás, porque eso sería ponernos en contra de nuestro Dios. Porque nuestro Dios ama a Israel, porque nuestro Dios hizo a Israel su pueblo, y todo lo que ame nuestro Dios, nosotros lo amamos. Todo lo que nuestro Dios sufra, nosotros lo sufrimos. Por lo tanto, nosotros no somos antisemitas y no creemos en ningún libro que sea antisemita. Nuestro Nuevo Testamento no es antisemita. Nuestro Nuevo Testamento nos enseña a amar a Israel, lo que otros no hacen. Nosotros los cristianos siempre hemos puesto la cara por Israel, porque es el pueblo de nuestro Dios. Es el pueblo a quien amamos. Es un pueblo especial para nosotros, porque de ahí salió nuestra salvación. A pesar de que a ellos le ha tocado una parte, una mala parte, ¿verdad? Por lo que dijo el sacerdote ese, que dijo que nuestra sangre, que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A ellos le tocó una parte mala de vivir y nosotros no nos alegramos por eso. Nosotros sufrimos por eso. Nosotros pedimos a Dios misericordia por Israel. Siempre suplicamos a Dios misericordia por Israel. Que Israel conozca y reconozca a Jesucristo como su Mesías para que alcancen salvación. Porque Israel está como cualquiera gentil ahora que no haya conocido a Cristo, que no haya reconocido a Cristo. Israel está en que si no reconoce, aun cada israelita, ¿verdad? Individualmente no reconoce que Jesucristo es el Mesías, se pierde, como cualquier gentil que no reconozca que Jesucristo es el Mesías, se pierde. No, la promesa de salvación para Israel llegó hasta que Cristo murió. Esa gente, antes de que Cristo haya muerto, toda esa gente israelita eran
salvos, ¿verdad? Porque si creían, si vivían y creían en la ley que Dios había puesto, por la promesa, por los sacrificios que eran un símbolo, los sacrificios de los corderos y de las vacas, de los tórtolos, todo eso era un símbolo de lo que Cristo venía a hacer por la humanidad. Y como ellos cumplieron con eso, ellos están bajo esa cobertura de esa promesa y ellos fueron salvos. Pero después que Cristo murió y resucitó, el que no haya creído en Cristo después de eso y haya reconocido a Cristo como el Mesías, todo aquel que no reconozca a Cristo como el Mesías se pierde, aunque sea israelita, porque ya la promesa llegó, ya la promesa vino, la promesa de salvación de Jehová, Dios de los ejércitos, de Yahweh, vino al mundo. Y ellos lo rechazaron y hoy día siguen rechazándolo. Y todo aquel, Cristo lo dijo bien claro, todo aquel que no lo reconoce, se pierde, no alcanza salvación. Igual a los gentiles como a los judíos, se pierde. Esas fueron las palabras de Cristo. Eso es lo que les duele, pero esa es la verdad, como dice el Señor y siempre ha dicho, esa es la verdad. Miren. Vamos a leer para aclarar lo de que los judíos fueron, no todo el pueblo, obviamente, pero los que estaban en sus posiciones de sacerdotes y fariseos fueron los que entregaron al pueblo a ese castigo cuando uno de ellos dijo esas palabras. Por eso Israel hoy día pasaron lo de Hitler. Hitler sí era un antisemita, como ellos dicen, que no, que esa palabra aplica a todos los que son hijos de Sem. Pero vamos a usar esa palabra. Hitler sí fue un antisemita, porque para mí es un anti-israelita, porque Hitler sí se puso en contra del pueblo de Dios y mató a muchos. Cosa que nosotros los cristianos no avalamos, al contrario, despreciamos, porque el hecho de que unos cuantos israelitas hayan cometido ese error no quería decir que todo el pueblo tenía que pagar por ese error. El pueblo está pagando por ese error por las palabras que dijo un sacerdote que dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que vamos a leer primero para que vean que sí, los israelitas siempre estuvieron pensando, no es todo los que entregaron a Cristo, siempre estuvieron pensando en entregar a Cristo a la muerte. En Juan 3, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice en el versículo 36, y tengo muchos versículos, que si los quieren apuntar y después pasar por la Biblia y leerlos, sería bueno. Dice el 36, el que cree en el Hijo, déjame ver si es ese, 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso fue Cristo el que habló. Eso no fueron nosotros los cristianos los que nos estamos inventando eso. Eso es para todo el mundo, para el mundo entero, incluyendo a los israelitas. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso aplica desde que Cristo murió y resucitó, eso aplica a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, en Juan 5:16, capítulo 5, versículo 16. Y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. A ellos les molestaba que Jesús sanara gente en el día de reposo, pero a ellos
Ellos no se condenaban para ir a sacar y trabajar y pasar trabajo el día de reposo para sacar una oveja de un hoyo que se le había caído o hacer cualquier cosa en el día de reposo, pero por sanar a una persona, sí a ellos les parecía que era una afrenta al día de reposo. Pero cuando les convenía a ellos, no, por eso Dios los llamaba hipócritas. Entonces, Dios Jesucristo. Entonces dice, el 24 de ese mismo capítulo, del 5, el 24 dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió. De cierto os digo, el que cree, el que oye mis palabras y cree al que me envió. Y le cree a Jehová, que fue el que envió a Cristo. O sea, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Todos los demás sí, incluyendo al pueblo de Israel, como siempre estoy diciendo. Entonces, el 5:39 y el 40. Dice 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si los israelitas rehúsan estudiar el Nuevo Testamento, por lo menos leerlo, aunque no lo estudien, por lo menos leerlo, pues no van a encontrar la vida eterna. No tienen forma porque la única forma de conocer que Jesucristo es el Mesías es a través del Nuevo Testamento. Y dice, y no queréis venir a mí para que, en el versículo 40, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Y quién es ese? El anticristo, ¿verdad? Que eso es otro tema, pero cuando el anticristo venga en su propio nombre, a ese van a creerle como, van a pasarlo como el Mesías, y ese es el que los va a destruir a ellos, a los israelitas, el anticristo. Ese es el enemigo de los israelitas, el que cuando aparezca, ese es el que les va a tender la trampa, se les va a meter en el templo que van a construir, que todavía no está construido, pero por la profecía sabemos que sí, que se va a cumplir, que el templo esté construido, y ahí se va a sentar él y se va a hacer llamar y se va a hacer pasar por Dios, y va a ser el mismo diablo, y los israelitas van a creer que es su Mesías. Los va a engañar por un tiempito, pero después ellos van a despertar. Entonces dice, se van a dar cuenta, como uno dice. Entonces dice 40-45 de ese mismo capítulo, escrito está en los profetas, este es Cristo hablando, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que estudió el Antiguo Testamento y aprendió del Antiguo Testamento, que fue lo que Jehová Dios dejó, va a venir a Cristo. No va a tener ningún problema en reconocer a Cristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento le estaba dando unas señales para que reconocieran a Cristo como el Mesías. Y ellos, cuando el Señor vino, no lo quisieron reconocer, ese es su problema, ¿verdad? Porque el Señor, había mucha confusión en Juan. Se puede ver toda la confusión que tenían los discípulos, los judíos, los israelitas. Ellos decían, pero dice que el Mesías tenía que venir de Belén. ¿Y por qué este no es de Belén? Pero él nació en Belén, venía de Belén, salía de Belén. Cristo nació en Belén. O sea, para entender el Nuevo Testamento hay que leerlo, primero que nada. Entonces, el 65 del mismo capítulo 5, el 65, dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, si el Señor Jehová no te ha llamado a salvación a través de Cristo, no vas a venir, te vas a quedar
pensando que a través de la ley vas a encontrar la salvación, a través de la ley antigua vas a encontrar la salvación. Y no es así, ya el Mesías vino. Entonces, en el capítulo 7, el versículo 1, esto es para que vean, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, los judíos. Entonces, 7, 19 y el 20, el 19 y el 20, dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Porque la ley dice no matarás, porque los judíos querían matar a Cristo. Entonces dice, respondiéndolo la multitud dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Ellos decían y se contradecían, porque ellos mismos en el Nuevo Testamento también procuraban matar a Cristo. Entonces ellos dicen, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Porque unos tenían el plan, pero otros no sabían de ese plan. Entonces todo eso era una confusión. Entonces dice el 25, 26 y 30, no sé si leí ese, 25, 26 y 30. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿No es este a quien buscan para matarle? Aquí dice, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme si en la ley dice no matarás? Entonces en el versículo 25, es en el versículo 19 del capítulo 7 y en el versículo 25, un poquito más abajo, dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Entonces, el 30 de ese mismo capítulo, el 7, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora, porque las cosas tenían que suceder como el Padre las estableció para el día en que el Padre Jehová de los ejércitos la estableció. Por eso no podían hacer nada hasta que el Señor lo permitiera que lo hicieran. Entonces, el 39. Déjame ver si no hay uno antes. No. El 39 dice, de ese mismo capítulo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Creo que me equivoqué. 5. No, ese es el 5. El 5, estamos en capítulo 7. Ok, vamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mi padre conocéis, ni a mí me conocéis, ni a mi padre conocéis, sino ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. No conocieron al Padre, nunca conocieron al Padre, y porque si hubieran conocido al Padre, hubieran conocido y entendido la palabra de Dios, que Dios es un Dios misericordioso y clemente, no tenían por qué pensar en matar, cuando sabían que esa era uno de los mandamientos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, no matarás, y ellos pensaban en matar. O sea, ellos estaban incumpliendo la ley. Ellos sí la estaban incumpliendo. Entonces dice 8:19, el 21, el 22 y el 24. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis.
a donde yo voy vosotros no podéis venir. Porque el Señor le está diciendo, en vuestros pecados moriréis, porque no vinieron a Cristo el Mesías, el que les podía ya salvar. Ya esto no constaba de los sacrificios de cordero desde que Cristo llegó. Ya eso no valía, eso estaba invalidado ya, porque ya desde que Cristo llega al mundo, ya la salvación tenían que adquirirla a través de Cristo Jesús, el Mesías. De eso hablaba el Antiguo Testamento, y los judíos no reconocieron a Cristo como el Mesías, por lo tanto no entraron en la salvación. Y todos los que aceptan a Cristo como el Mesías, esos entran en la salvación como cualquier otra persona. Entonces decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? No, no era que el Señor se iba a matar a él mismo, sino que a él lo iban a entregar y lo iban a matar, y la profecía lo decía. Y todo eso fue una sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer por la humanidad, a morir por la humanidad como un cordero y inocente, y por la causa de Cristo muchos de nosotros íbamos a entrar en la salvación. Entonces dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, el Señor le dijo, ya no es a través de los corderos, ahora es a través de mí. Si ustedes no creen que yo soy el Mesías, si no lo logran creer, se van a perder. Entonces dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el 31 y el 37 y el 40 del capítulo 8. Dice, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que consta que también muchos judíos creyeron en Cristo Jesús y fueron salvos. Entonces, ese es el 8:31, el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El Señor sabía, porque Él es omnisciente, sabía que esta gente lo querían matar, que fue lo que hicieron. O nadie mata a una persona porque sí, porque sí, porque cayó del cielo y lo mataron. No, ellos lo planearon, lo pensaron y lo planearon y lo ejecutaron. Entonces, 21, 37 y 40. Dice, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham, no hizo esto Abraham. O sea, el Señor vuelve y les reafirma que ellos están procurando matarlo. En el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y en el 11:30 creo que es, déjame buscarlo aquí. 11:30. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en lugar fuera. Marta, no, ese es 50 entonces.
Dice, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso fue uno de los sacerdotes. Entonces Caifás, en el versículo 49 voy a leer. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Porque ellos pensaban que los romanos, ellos estaban haciendo una película en la mente. Ellos pensaban que los romanos se iban a levantar contra los judíos por Cristo, por causa de Jesús, y que iban a matar a todo el pueblo. Esa era una excusa que ellos estaban buscando, porque la maldad del hombre es así, del ser humano es así. Buscan excusas que se justifique su maldad. Entonces, una excusa que estaban buscando era de que por causa de Cristo los romanos se van a levantar contra el pueblo y nos van a matar a todos. Es mejor que maten, que Cristo sea muerto, que Jesús sea muerto y salvar a todo el pueblo, qué generosidad con el pueblo. Ay, nosotros somos tan generosos y nos preocupamos tanto por el pueblo que vamos a matar, a procurar que ese hombre muera para que el pueblo sea salvo. Que ni tan siquiera los romanos estaban pensando tal cosa, pero ellos dijeron, eso está aquí un poquito más adelante. En el capítulo 11 del libro de Juan, dice, en el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si les dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban buscando esa excusa, que no había ningún dícere de los romanos, ni que nada. Ellos se inventaron esa excusa para poder matar a Cristo. Entonces dice, entonces Caifás, uno de ellos, su sumo sacerdote, pues ellos estaban llenos de ego, de vanagloria, de su propia gloria. Por eso no pudieron reconocer a Cristo como el Mesías, porque no querían perder su posición. Entonces dice, entonces Caifás, uno de ellos, su sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no pensáis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ay, qué buenos fueron. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Sí, Jesús había de morir por la nación, pero era para el perdón de los pecados. Pero ellos no sabían, con esa maldad con la que estaban hablando, no sabían que estaban cumpliendo el propósito de Dios, de Jehová, de Yahweh. Estaban cumpliendo el propósito de que el Mesías tenía que morir para que nuestros pecados Él los llevara y los perdonara. Y perdonara nuestros pecados, como siempre el Señor, como un ejemplo, Dios con el sacrificio de los animales, ¿verdad? Para que limpiaran el pecado, para que lo cubrieran, porque el sacrificio no podía, el de los animales no podía quitar el pecado, pero sí los cubría, porque era una forma simbólica hasta que Cristo llegara. Entonces, el 53 dice, así que desde aquel día procuraban matarle. Siempre estuvieron procurando matar a Cristo, porque Cristo sanaba gente y a ellos no les agradaba porque eso los hacía ver a ellos como que nosotros no podemos sanar, nosotros no podemos resucitar, nosotros estamos quedando atrás y Él está yéndose al frente y mi vanagloria está en juego, Eso era lo que ellos pensaban, por eso mataron a Cristo. Pero nada, o sea, lo entregaron a las manos de los romanos para que los romanos le dieran muerte. Y ahí está escrito en el libro de Juan como ellos pedían que lo crucificaran. Pero no era porque estaban buscando el bien del pueblo ni nada de eso. Ellos estaban buscando asegurar sus posiciones. Eso era lo que ellos estaban buscando. Y su maldad llegó a tanto que mataron al Mesías. Y aún hoy en día no se dan cuenta mucha gente
gentiles y israelitas no se han dado cuenta que Cristo es el Mesías. Los israelitas no se han dado cuenta del error que cometió, ¿verdad? Esos sumos sacerdotes, que uno de ellos dijo que la sangre del Mesías sea sobre nosotros y sobre nuestro pueblo. O sea, los condenaron, ellos condenó al pueblo a un castigo de parte de Dios, de Yahweh, porque ese Jesús era el Cristo que Dios les había enviado para que los libertara, no de los romanos, sino de algo peor, del pecado, de la muerte, del infierno. Entonces yo los dejo con esto. Y vuelvo y les repito, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la vida eterna, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la paz, Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, judío, israelita, a quien amamos con todo el alma, con todo el corazón. Y no podemos odiar jamás a Israel, porque Israel es el pueblo de nuestro Dios. Es el pueblo de nuestro Dios, que nuestro Dios ama con toda su alma, que a pesar de que el Señor se enoja con Israel, no soporta que nadie se lo toque. El Señor solamente puede tocar a Israel, porque el que le toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Y nosotros jamás hemos pensado hacer mal a Israel ni incitar ninguna maldad contra Israel, porque ese es el pueblo de nuestro Dios. Y si amamos a nuestro Dios, amamos todo lo que nuestro Dios ame. Así que no es justificado, no es cierto y no es verdad lo que el Congreso de los Estados Unidos quiere hacer ver como que el Nuevo Testamento es un libro antisemita. Vuelvo y repito, antisemita tendría que ser que estamos en contra de todos los hijos de Sem, y los israelitas, no solamente ellos son hijos de Sem, son mucha gente. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bye.